En este acto queremos poner en valor a muchas mujeres que desde el anonimato y en silencio han sufrido la desigualdad y han luchado por mantener y sacar adelante a sus familias. Nosotras aquí, en este espacio, queremos contar sus historias desde diferentes lugares para que no queden en el olvido y puedan ser reconocidas, ya que estas mujeres son muy importantes para las personas que van a participar. Las mujeres que hoy tenemos en el escenario nos van a contar historias reales de sus bisabuelas, abuelas, madres y de ellas mismas, para conocer y conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el título Mujeres luchadoras de nuestra historia. Viví muchos años. Era una mujer muy luchadora y muy adelantada para su época. En unos años que mucha gente no sabía ni leer ni escribir, y mucho menos las mujeres, ella sabía hasta escribir a máquina. Pero eso es algo que todo el mundo aquí en Peceros lo sabe. Por eso me permito el privilegio de hoy de hablar de mi otra abuela, la materna, Gabina, quien falleció muy joven. Mi madre tendría entonces 17 años y a la que evidentemente yo no conocí. Nació a finales del siglo XIX, en 1890, en Negredo, un pueblecito de Guadalajara, con tan solo 200 habitantes. Era de una familia humilde y como Negredo está a poco más de 100 kilómetros de Madrid, pues en aquella época todos los vecinos, igual que su familia, emigraban a la capital para buscar trabajo y vivienda. Mi abuela Gabina empezó a trabajar en Madrid de niña para todo en un taller de costura, que era propiedad de las hermanas del que después fue su marido, mi abuelo Adjutor y Poveda. Mi abuelo se enamoró de ella y tuvo que luchar con su familia para casarse con mi abuela, pues ellos eran de familia bien y mi abuela no. Se casaron muy enamorados en Francia, en la ciudad de Belle, junto a París, que era donde vivía mi abuelo. Debido al trabajo de él, viajaron y vivieron en muchos lugares diferentes. Estuvieron en Lyon, en París, en Viena, en Elda y al final acabaron en Pecel, donde mi abuelo puso una escuela. Tuvieron 7 hijos. 2 niñas fallecieron muy pequeñitas por la entonces famosa enfermedad llamada cólico miserere, que en realidad no era más que una apendicitis, pero morían muchos, en aquella época era mortal. La hija mayor era mi tía Teresa y la pequeña mi madre, que se llevaban 17 años. Mi abuelo Adjutorio era un hombre culto e inteligente y muy peculiar. A mi madre, como nació en 1931, en el año que instituyeron la Segunda República en España, quiso llamarla Libertad República Española. Menos mal que su hermana mayor, que se llamaba Dolores, lo convenció y le pusieron ese nombre a mi madre. El segundo hijo del matrimonio fue el único chico de la familia, mi tío Rodolfo. Mi madre me contó que cuando ella nació, un 19 de agosto de 1931, su padre estaba en el bar de la Plaza de Dalt con los amigos y mi abuela estaba pariendo, siendo asistida por las vecinas, que era lo habitual entonces. Era hija de Antonio y Dolores. El matrimonio tuvo 7 hijos. Mi abuela fue la pequeña de las 5 hermanas. Además, habían 2 hermanos. Mi abuela nació en la partida del Troset, un campo a las afueras de Pedrell, en donde vivían sus padres. Era una familia muy católica y muy trabajadora. Ella, de soltera, se dedicaba a los labores de la casa. Las hijas estaban ya casadas con hijos, pero fue un golpe muy fuerte para toda la familia. Al poco tiempo, mi abuela conoció al que después fue su marido José, que era muy guapo, muy despierto y listo y trabajador. Era muy aficionado a los palomos, pertenecía a un grupo de palomistas. Cuando se casaron, mi abuela tenía 26 años y mi abuelo 28. Tuvieron 6 hijos. Vivían en la calle Castillo número 30. Mi madre nació en Novelda, en 1908. He de deciros que cuando nació, hacía poco que a mis abuelos se les había muerto su primer hijo varón. Por lo tanto, querían otro chico, sobre todo mi abuelo. Así que cuando le dijeron que era una chica, estuvo 3 días sin ir a verla y, por supuesto, echándole la culpa a su mujer por haber engendrado una niña. Eso me lo contaba mi madre. Más tarde, mis abuelos tuvieron otra niña, pero en este caso era una persona de las que ahora decimos les falta un verano. Era inútil para casi todo.
Luego vino el chico, pero casualidades de la vida, este sí que era discapacitado mental. Por fin, en 1919, vino el niño con todas sus facultades, pero llegó la guerra civil y lo mataron a sus 18 años. Cuando mi madre tenía 27 años, mi abuelo se estaba quedando casi ciego y entonces tuvo que hacerse cargo económicamente de su familia. Contaba mi madre que su padre siempre dijo que aquella niña que él no quiso al nacer, luego le sería el soporte familiar. En Novelda, la industria eran las fábricas de especias y desde muy joven trabajaba embolsando carteritas de azafrán y otras especias. Sabéis que en Novelda está la casa modernista de La Pichocha. Esa mujer, Antonia Navarro, tuvo 2 hijas. Una de ellas, llamada Luisa, convocó unos exámenes solo para mujeres, pues quería pagarle la carrera de grado superior a una mujer de Novelda. Mi madre se presentó y ganó el examen. Se puso a estudiar y a trabajar a la vez durante 3 años. El título de maestra está fechado en mayo de 1936, por lo tanto está expedido por la República Española, porque la Guerra Civil estalló 2 meses después. Empezó a trabajar de interina en varias poblaciones, entre ellas Petrer, donde conoció a mi padre Julio y meses después se casaron. Contaré como anécdota que cuando mi padre le pidió relación a mi madre, ella le dijo que no se podía casar, porque tenía que ayudar económicamente a su familia. Y mi padre le contestó que no se preocupara, que a partir de entonces serían 2 para ayudar a esa familia. Después de casada, a mi madre le dieron la plaza fija en una pedanía de Monóvar, llamada Las Casas del Señor. No dudó en irse allí a vivir sola, ya que mi padre no podía acompañarla porque trabajaba en una fábrica de calzados de Petrer. Así que durante 11 largos años estuvieron viviendo en pueblos diferentes. Ella nunca pensó en dejarse de trabajar, pues siempre supo que había estudiado para enseñar y trabajar. Durante esos 11 años nacimos mi hermano y yo, pues mi padre venía los fines de semana con bicicleta a vernos. Por lo tanto, nos crió ella sola y, por supuesto, a la vez trabajando en la escuela. Por fin pudo venirse a Petrer, cambiando su puesto por otra maestra de Monóvar, que tenía su plaza en el barrio de La Frontera. Yo tenía entonces 6 años y mi hermano 8. Yo siempre fui alumna de mi madre y recuerdo ir y volver caminando 2 veces al día, o sea, 4 viajes hasta las conocidas casas de Barbero, que era donde estaba el colegio, detrás de la iglesia de la Santa Cruz. Por fin, en 1957 le dieron la plaza definitiva en el colegio que antiguamente se llamaba Primo de Rivera, o graduadas como le llamábamos popularmente. A partir de aquí, el empoderamiento de mi madre fue ejemplar en el punto. Establecer sociedades más estables y justas, alcanzar objetivos de desarrollo y derechos humanos. Seguidamente daba clases en su propia casa. Habían 2 turnos, de 6:30 de la tarde a las 7:30, dando clases de repaso y apoyo. Luego, de 8 a 9:30 para alumnos que desearan obtener el certificado de estudios. No se engaño al decir que diariamente pasarían por las clases alrededor de 90 o 100 alumnos y alumnas.